¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores. Comenzamos este recorrido informativo por Venezuela. Crece el número de presos políticos en Venezuela. No ven la luz del sol ni reciben visitas de familiares. Diputado Renzo Prieto sigue secuestrado por el régimen venezolano. Lo que es tendencia en Venezuela el día de hoy, en el Hospital JM de Los Ríos hay protestas porque los niños están en riesgo de muerte. Amigos, Venezuela atraviesa sin duda la peor crisis de su historia, no solamente una crisis política y social, sino además lo que tiene que ver con la persecución de personas que el gobierno o la administración de Nicolás Maduro se ha dedicado a realizar. Más de 300 personas son catalogadas internacionalmente como presos políticos. Esto quiere decir que están encerrados en las peores condiciones, las más infrahumanas que alguien pueda tener. No salen a ver la luz del sol, no tienen la posibilidad de recibir visitas familiares, sino cuando a las autoridades les provoca autorizar este permiso, incluyendo el caso, por ejemplo, del general Raúl Isaías Baduel, que se encuentra preso en esta cárcel conocida como La Tumba, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Pero a esta hora yo quiero que ustedes conozcan la historia en general, global, de la situación de los presos políticos en un informe, en una cronología que ha hecho muy bien nuestra corresponsal en Caracas, Mildred Manrique. Mildred, adelante. Una noche de terror, así como lo oye. Eso fue lo que se vivió el pasado fin de semana en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, lugar de preferencia del régimen de Nicolás Maduro para encarcelar a sus presos políticos. Gonzalo Jimiep Santomé, director vicepresidente de la ONG Defensora de Derechos Humanos Foro Penal, nos cuenta lo ocurrido. 501 presos políticos, 86 se encuentran privados de libertad de la cárcel militar de Ramo Verde y se vivió, según testimonio textual de ellos, una verdadera noche de terror. Fueron agredidos funcionarios por funcionarios de la DIGESIN, el sargento Bandres, el teniente Vázquez, Jesús Medina Zaina, el periodista, y otros reclusos en una violenta requisa que se materializó desde las 11:30 de la noche hasta más o menos las 3 de la mañana. Fue un ensañamiento de más de 100 funcionarios de la DIGESIN contra militares acusados de rebelión, los del alzamiento de Cotiza del 21 de enero. Tienen nuestro apoyo, todo esto por Venezuela, aquí estamos por ustedes. Es la Guardia Nacional, Fuerza Armada Nacional, activa. Guardia de Cotiza que conseguían, guardia de Cotiza que masacraban a golpe. O sea, no entiendo, de verdad, no comprendo si ya están presos, si ya están pagando por algo que supuestamente hicieron que está mal. ¿Por qué la persecución? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué el ensañamiento? Yo no paraba de llorar cuando le dije, cuéntame qué te hicieron. Déjame ver, se levantó la camisa y eso era morado horrible. Yo me sentí tan mal, tanta impotencia. Tiene las marcas de las esposas así en las manos, todas sus costillas todas moradas. Ni siquiera se podía mover bien, no había comido nada, no había dormido nada. Yo sentí tanta impotencia, tanta rabia, tanto dolor. Fue demasiado fuerte, o sea, anoche yo no podía dormir. Y mi miedo es que esto se haga frecuente, que ahora no quieran salir de Ramo Verde, porque claramente en Ramo Verde no manda su directiva, en Ramo Verde mandan ellos. Yo volví a revivir todo lo que había pasado al principio de todo este desastre, esta pesadilla que nos ha tocado vivir. Algunos civiles también recibieron tratos crueles e inhumanos. Vasco da Costa es uno de ellos. Ha estado recluido en 3 cárceles comunes, pero actualmente está en Ramo Verde. Es diabético y para junio del 2019, escuche bien, tenía 7 costillas fracturadas, el esternón fisurado y daños graves en los pies producto de torturas pasadas. Actualmente tiene un carcinoma en uno de sus ojos. Hubo robo, hubo tortura. Ya al final, cuando se iban, pasaron por donde estaba mi hermano, que es el anexo C, y Terán se burló de mi hermano Vasco. Le dijo que tenía que agradecer al gobierno, que le estaban curando el cáncer que ellos mismos le provocaron, una tortura.
y se burlaron de él, dijeron que se tenía que arrodillar. Y Vasco dijo, yo no me arrodillo delante de nadie, y menos de ustedes. Ustedes para mí son unos ladrones y unos torturadores. Comenzaron a romperle las medicinas y Vasco le decía, no me rompan las medicinas. Esos son mis colirios que Vasco usa 4 tipos diferentes de colirios, entre ellos la quimioterapia. Esos son mis colirios para el cáncer. Y ellos dijeron, estos son tus colirios para el cáncer. Agarraron y se los esparcieron por toda la celda. Y Vasco simplemente tuvo que ver lo que le hacían despiadadamente, cruelmente. Según cifras oficiales de Foro Penal, en Venezuela, desde el 2014, han arrestado a 15.162 personas por razones políticas. La mayoría ha denunciado torturas. Hoy, 501 ciudadanos permanecen en las mazmorras del régimen. 107 son militares. Desde Caracas, Venezuela, Mildred Manrique, Somos Impacto TDN. Impresionante la condición en la que se encuentran estos presos, que además sus familiares han recorrido el mundo para explicar la condición en la que está. Nosotros queremos a esta hora regresar a Caracas con Mildred Manrique, pero para conocer directamente, conversar con ella, Mildred, todo lo que has investigado acerca de la situación de los presos políticos, el fallecimiento de este militar en manos del régimen de Nicolás Maduro, Rafael Arévalo Acosta, las conversaciones de su esposa que revelan la tortura de la cual fue víctima este militar y que el mismo día que fue presentado en tribunales venezolanos, él falleciera en Venezuela. Mildred, cuéntanos. Gracias por el contacto, Carla. Sí, efectivamente, en Venezuela al día de hoy hay 328 presos políticos, de los cuales 11 son mujeres y 120 son militares, pero además hay un menor de edad, un joven de 17 años que permanece injustamente en las mazmorras del régimen. Esto según cifras oficiales de la ONG venezolana Foro Penal, quienes además en su balance informan que hay 9.078 personas con procedimientos abiertos, es decir, tienen medidas restrictivas a su libertad todavía. También informan pues que hay denuncias muy graves, como por ejemplo las torturas. La mayoría de los casos de estas personas o de estos presos políticos registran graves torturas. Tal es el caso, por ejemplo, de un episodio alarmante que se vivió en el 2019, en junio del 2019, que fue con un capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo. Él estuvo detenido en el DIJESIN y fue golpeado tan fuerte que el día que lo presentaron en tribunales, de inmediato lo enviaron a un hospital porque tenía signos visibles de las graves torturas que había recibido. Y entonces, por supuesto, este militar falleció a causa de estas torturas. Mildred, y además no solamente el caso del general fallecido en manos del régimen de Nicolás Maduro, sino además lo que tiene que ver con mantener a menores de edad retenidos en cárceles donde están presos comunes. Nos comentabas de este caso del militar, pero también de otros casos que se han convertido en graves dentro del régimen penitenciario venezolano. Otros presos políticos que son golpeados salvajemente, sus familiares viven denunciando cuando se enteran pues de estos procedimientos ilegales, pero además también es otra técnica del régimen que cuando van a detener a un preso político o a una víctima, llegan sin orden, se los llevan y pueden pasar hasta 3 meses para que sus familiares sepan del paradero de estas personas. Los familiares pueden acudir al Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN, o a la División de Contrainteligencia Militar, conocida como el DIJESIN, y nunca les dan respuestas. Es hasta tanto los abogados verifican que estas personas están allí cuando pueden efectivamente decir sí, está detenido y está ubicado en tal centro de reclusión. También los procesos legales son incumplidos. Hay personas que tienen al día de hoy boletas de excarcelación y el SEBIN o el DIJESIN hace caso omiso de la orden de los tribunales, y además son una serie de violaciones reiteradas a los derechos humanos que denuncian diferentes abogados, y también esta ONG como Foro Penal,
quien recientemente hizo un llamado importante a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a que sea un poco más contundente, que sea más dura en sus informes sobre Venezuela y sobre todo que exija fuertemente al régimen de Nicolás Maduro que libere a todos los presos políticos en el país. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto, Venezuela. Esto precisamente es parte de lo que el régimen de Nicolás Maduro no quiere que usted vea, pero que a través de nuestros equipos en Venezuela hemos podido vencer la censura y que de primera mano usted conozca la realidad, la verdad de lo que ocurre en mi país, y además tiene que ver con el sistema de calabozos. Miren, van a ver a continuación algo definitivamente increíble, un trabajo impecable hecho por nuestro corresponsal en Caracas, Joan Camargo, que pudo adentrarse a los calabozos donde mantienen todo tipo de presos. Los políticos, que son aquellos que de alguna manera están en contra del régimen de Nicolás Maduro, y también hay presos comunes que roban, atracan, matan, etc. Miren esto. Amigos de Impacto TDN, les habla a esta hora desde Caracas, Venezuela, Joan Camargo, para mostrarle a continuación uno de los calabozos policiales más peligrosos de Caracas. Estos centros de detención preventiva que ven ustedes en sus pantallas se han convertido en la universidad del crimen para las personas que se encuentran allí recluidas. Semanalmente fallecen al menos 2 presos motivado a la fuerte violencia y contaminación que se viven dentro de estos depósitos de personas. Como un completo infierno definen la supervivencia de los presos venezolanos recluidos en calabozos policiales. Llegan a pasar hasta 7 años en centros de detención donde solo deberían estar 48 horas. ¿Les parece increíble? Así funciona la llamada justicia en Venezuela. Este drama no solamente lo viven ellos, sus familiares también son víctimas de estos atropellos. En exclusiva para Impacto TDN pudimos conversar con un familiar que por miedo a represalias prefirió no hablar en cámara. Hay mucha contaminación para hacer las necesidades, para dormir. Están muy acosados, demasiado. Duermen parados mucho. La indiferencia del Estado ha ocasionado que los reclusorios se conviertan en pequeñas cárceles, un infierno en vida. Aquí lo inhumano se hace rutina y las mafias tienen el control. Un día puede haber 30 asesinados en medio de un motín, como lo ocurrido en el estado portuguesa hace meses. Tenemos miedo. O lo común, que semanalmente saquen 2 o 3 muertos por enfermedades adquiridas dentro de estos calabozos, tal como lo cuentan los mismos familiares. ¿Cada cuánto escucha usted de un muerto acá? Ya va en un mes, 3. 3 en un mes. Pero supuestamente por enfermedades, la contaminación que hay ahí adentro. El sistema penitenciario en Venezuela no está capacitado para reinsertar socialmente a sus presos, sino que por el contrario hace que reincidan en el delito, inclusive desde la misma cárcel. Estamos hablando de cientos de fugas año tras año de delincuentes involucrados en homicidios, en secuestros, en robos, que con la impunidad que hay en el país, lo difícil que es capturarlo, bueno, vuelven a las calles por la irresponsabilidad de esta medida del servicio penitenciario. Presos que se están muriendo por tuberculosis, que se mueren de inanición, de hambre, porque las alcaldías, las gobernaciones no tienen presupuestos para darle alimentación allí, hacinamiento brutal, inclusive superior al que se presenta en el sistema carcelario formal. Bueno, una cantidad de problemas que no permiten la reinserción social, la rehabilitación de nadie. Sí, asimismo, se convierten en mejores delincuentes. Desde el municipio Libertador, en Caracas, Venezuela, Joan Camargo, Somos Impacto TDN. En estos calabozos se ha presentado todo tipo de situaciones. Es impresionante ver cómo no solamente los mantienen hacinados en condiciones donde no caben esta cantidad de presos que hay allí, no salen a ver la luz del sol, sino que además no tienen un lugar para hacer sus necesidades. Queremos que Joan Camargo nos cuente en vivo, directo, a esta hora nos vamos a Caracas, para que él nos cuente esta situación tan deplorable contra el ser humano. Joan, te escuchamos.
Sí, Carla, como bien lo dice, es un problema bastante difícil y preocupante el que se vive dentro de los centros de detención preventiva en el país. Esto debido a múltiples factores. Uno de ellos es el retardo procesal. Cuando los presos son llevados a los calabozos policiales, lo ideal es que no duren ahí durante más de 72 horas, pues es el plazo en el que deben ser presentados ante tribunales. Sin embargo, esto prácticamente nunca sucede. Los presos tardan meses, tardan años en estos calabozos y bueno, esto lamentablemente genera un hacinamiento terrible en calabozos donde deberían estar no más de 20 presos. Vemos centenares de ellos durmiendo incluso de pie. Esto obviamente genera problemas como violencia, riñas entre ellos, que ya ha dejado varias muertes, además de ello problemas de salud, tal como es el paludismo y la tuberculosis, que son adquiridos dentro de estos mismos centros de detención. Además, otro factor preocupante es que estos calabozos se han convertido prácticamente en las universidades del crimen. Los presos que duran allí mucho tiempo terminan empeorando su actitud, su condición delictiva debido a todas las cosas que viven dentro de estos mismos centros de detención. Esto obviamente ha sido denunciado en muchas ocasiones a las autoridades, en este caso al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Sin embargo, hasta el momento no hay una acción clara, no hay una acción contundente para tratar de reducir todo el hacinamiento que existe en los calabozos policiales, y esto es algo que no solamente ocurre en Caracas, sino ocurre prácticamente en todas las policías del país, un hecho bastante preocupante y que seguro a través del reportaje que nosotros le llevamos a través de Impacto Venezuela van a ver más a detalle cómo se vive esta lamentable situación. Hace casi 2 años logramos mostrar esta realidad venezolana a través de un documental que hicimos para Testigo Directo y queremos que ustedes puedan compartirlo, puedan verlo, puedan conocer de cerca lo que pasa en una de las peores cárceles de Latinoamérica. Fíjense que esta cárcel está ubicada a 5 metros bajo tierra. Nunca salen a ver la luz del sol. Es una cárcel que imita a la cárcel llamada Villa Marista, que está ubicada en Cuba. Es simplemente una muestra del régimen cubano, de cómo esta inteligencia militar cubana se ha metido en Venezuela para lograr inclusive imitar el sistema penitenciario para presos políticos de mucho peligro, como se trata del general Raúl Isaías Baduel. Miren esto. La tumba. No hablamos del cementerio donde reposan los cuerpos de los muertos. Nos referimos a esta cárcel, ubicada en pleno centro de Caracas, Venezuela, sitio en el cual meten a personas vivas para hacerlos sentir como si estuvieran muertas. Aquí vemos estas fuentes de agua. Pero metros debajo de la Plaza Venezuela está quizás la peor mazmorra creada por el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien fue escudero del fallecido presidente Hugo Chávez. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero qué ironías de la vida. Hoy, el fundador de La Tumba está preso en una cárcel venezolana por pensar distinto al actual mandatario, Nicolás Maduro. Esa cárcel que les comentaba, ubicada en Cuba, llamada Villa Marista, tiene un sistema penitenciario que el gobierno, la administración, el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado, que es algo que se llama como la tortura blanca. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que de colocarles luces blancas muy fuertes a los presos en cada uno de los menos de 2 metros cuadrados donde se encuentran durmiendo y pasando el día. No tienen colchones, utilizan unos muros donde ellos pueden, casi de cemento, donde ellos ahí se acuestan y pasan la mayor cantidad de su tiempo. Aparte de eso, no salen a ver la luz del sol, los alimentos son escasos a lo largo del día. Si de alguna manera se han portado mal, han sido rebeldes, los castigos son peores. Continúen viendo este especial que preparamos para Testigo Directo, La Tumba. La Tumba,
La cárcel que viola los derechos humanos y de la que poco se sabe, pero que hoy trataremos de dibujar su interior con los testimonios de algunos que estuvieron allí y aún viven para contarlo. Aquí hay personas que ya tienen su libertad y no se las dan. No tenemos información de quiénes más se encuentran en ese lugar. Ahí no se permite al lugar de reclusión acceso a abogados. Recordemos que él tiene más de 9 meses metido en esas celdas de castigo. En Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Literalmente la tumba está bajo tierra, ubicada 10 metros de profundidad, y para ver a los reclusos hay que bajar 5 sótanos por unas escalinatas. Algunos la califican de tortura blanca. Porque la tumba prácticamente es una nevera y por eso se le denomina así. En efecto, se le está sometiendo a un tipo de tortura blanca. La tumba es un sitio de castigo mayor, porque el régimen actúa así. El régimen no acepta bajo ningún respecto la disidencia. La tumba puede convertirse en el lugar de desaparición forzosa, siendo Venezuela quien suscribió la Convención Internacional de Derechos Humanos. Una de las formas de la tortura blanca es el aislamiento, la baja temperatura, la iluminación permanente en una celda, porque eso de una u otra manera te genera un trastorno psíquico, que confunde, no te deja precisar cuándo es de día, cuándo es de noche. En esa cárcel subterránea hay luces de neón blancas, aire acondicionado a 5 grados, paredes blancas, una celda 2 por 3 metros cuadrados y las camas son unos muros de cemento. Una de las personas que desde mi punto de vista ha sido responsable de muchos de los casos de violación a los derechos humanos, que era Miguel Rodríguez Torres, que era el director anterior del SEBIN, posteriormente fue ministro de Interior y Justicia. Para lograr los objetivos de nuestro pueblo. En el año 2014 se iniciaron un ciclo de protestas en Venezuela, lideradas por Leopoldo López. ¡Por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo! En esa época fue creada la tumba, con miras a encerrar a los presos políticos más peligrosos para el gobierno de Nicolás Maduro. Hago un llamado a los profesionales de la Fuerza Armada, a mis compañeros de armas. ¡Que vive el general Baduel, hermano de toda la vida! Esta es la historia actual de Raúl Isaías Baduel, ahora desaparecido en la tumba. El equipo de Testigo Directo logró entrevistar con cámaras ocultas dentro de un vehículo a los hijos del general Baduel. Nada. Solamente nos dicen que están suspendidas las visitas hasta por órdenes superiores, pero no nos dicen nunca quién es el superior, asumimos que es el director del SEBIN. El también ministro de la Defensa, que rescató a Chávez del golpe militar de abril del año 2002, ahora es otra víctima de Maduro, muerto en vida en la tumba. Y aquí pasamos varias puertas blindadas, donde están en una sala de estar y un pasillo hacia donde están las celdas. La tumba no tiene baños. Los detenidos que allí están deben tocar un timbre y los guardias acuden a buscarlos para llevarlos a otro pasillo. No salen a un patio, mueren lentamente. Ellos no pueden utilizar el baño y sabemos que tienen que utilizar tobos para poder hacer sus necesidades. Cosas como esa, por ejemplo, generó cáncer de próstata en algún momento en varios presos políticos. ¿Exactamente cuánto tiempo tienen que no ven a su papá? Específicamente desde el 31 de enero. El gobierno de Nicolás Maduro tiene alrededor de 415 presos políticos olvidados por la justicia. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Depositados en cárceles. No cuentan con el debido proceso. Se los querían llevar a los presos políticos, llevarlos, sacarlos, no sé, uno no sabe. ¿Hay esperanzas de algo bueno para estas familias? Bueno, después de todo lo vivido y de todas las aberraciones en las cuales ha sido víctima mi papá, no tenemos garantía de nada hasta tanto no hablemos con él. Exacto. Y pensar que hace unas semanas salieron 37 presos políticos y en sus primeras declaraciones dijeron que los hicieron comer heces, como el ciudadano estadounidense Joshua Holt. Los especialistas hablan
Dicen que el gobierno busca crear a diario una incertidumbre en la vida de los presos políticos. Estás en un espacio totalmente blanco en el cual como te da como que el proceso de imaginación te lo aflora, te hace posible que tú puedas entrar en conexión con tus recuerdos. Yo pasé un año preso sin haber cometido ningún tipo de delito. Los presos políticos recién liberados no pueden hablar. Sus abogados explican de las torturas que recibieron. Muera la tiranía, viva la libertad. Les servían la comida en la mano caliente para verlos comer del suelo como unos animales porque se quemaban las manos y eso caía en un espacio de 1x2 donde estaban aproximadamente 30 personas con ellos. En ese mismo sitio, esas personas hacían sus necesidades. Nos declaramos en legítima rebeldía para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. El capitán disidente Juan Carlos Caguaripano también se encuentra recluido en la tumba. Su delito, pensar y actuar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Donde lo hemos denunciado como la tortura blanca. Así de increíble resulta ver cómo se ha utilizado esta cárcel que ya públicamente se conoce como La Tumba, por cierto, inaugurada por uno de los ministros de Nicolás Maduro, que ahora también está preso en otra cárcel y está además enfermo. A esta hora yo quiero que ustedes conozcan la opinión de la gente en Venezuela, de qué piensan sobre los presos políticos, cómo este régimen de alguna manera ha utilizado a su favor tener a más de 300 personas privadas de libertad. ¿En Venezuela hay presos políticos o políticos presos? No, hay presos políticos, porque es simplemente es una manera de, ahí vemos un ejemplo de nuestros diputados que han sido elegidos, que son el único órgano legítimo que escogió el pueblo, el del 2016, y que hoy en día se les allana la inmunidad parlamentaria de la manera más arbitraria, sin cometer ningún delito, y vemos cómo los meten presos sin importarles nada. Por eso en Venezuela vivimos en una dictadura donde cualquier persona, sin importarle edad, sin importar nada, es puesta presa simplemente por estar en contra del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Ay, no. Pues que no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, pues simplemente, pues, o sea, unos estarán cumpliendo sus condenas, los otros estarán, puede ser gente inocente. ¿Considera que no deben haber presos políticos en el país? Yo creo que no. ¿En Venezuela hay presos políticos o políticos presos? Presos políticos. Como dirigente político de nuestro estado y de nuestro país, puedo certificar y sin ningún tipo de dudas manifestarle a nuestra gente que en este país no hay libertad de ningún tipo y mucho menos para los dirigentes políticos, para todos los que de alguna manera u otra adversamos a este gobierno usurpador. Hemos sido objeto de persecuciones políticas, lo que hemos tenido responsabilidades de conducción de gobiernos locales, lo que hemos tenido responsabilidades de conducción de partidos políticos, y no nos extraña la situación que se viene presentando en las últimas horas con los nuevos presos políticos. Este es un gobierno que recicla los presos políticos para poder ellos tener una fuente de negociación, entre comillas, con la dirigencia opositora y también dar demostraciones a nivel internacional cuando libera algunos presos políticos de que tiene supuesta vocación o supuesto interés en llegar a algún tipo de acuerdo. De manera tal de que seguiremos denunciando y damos fe, certificamos que este gobierno sin ningún tipo de duda sigue arremetiendo contra los derechos políticos, sigue arremetiendo contra dirigentes, sigue arremetiendo contra nuestros diputados y contra todo ciudadano común y corriente que le adverse, al ciudadano que se le convierta en una piedrita en el zapato. Buscan la manera de apartarlo, de liquidarlo, bien sea poniéndolo preso, bien sea persiguiéndolo desde el punto de vista judicial o con su aparato terrorista, con sus colectivos, o bien sea buscando la manera de eliminarlo, de manera tal de que seguiremos nosotros denunciando todo este tipo de situaciones, las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo de manera reiterada y que sabemos todos perfectamente, y se lo reiteramos a los dirigentes del gobierno usurpador, de que son delitos que no van a prescribir, que más temprano que tarde tendrán que pagar por ello.
Amigos, estamos transmitiendo en vivo para YouTube. Recuerde darle like a la campanita y suscribirse para que esté al día de todas las informaciones que ocurren en Venezuela. La verdad que allá no se puede ver. A esta hora nos vamos a Venezuela porque nuestros corresponsales ubicados en diferentes zonas del país prepararon un especial de lo que significa estar preso en Venezuela, no solamente para los presos políticos, sino además para los presos comunes. ¿Qué dicen sus familiares? ¿Cómo se encuentran? ¿Les permiten llevar comida? ¿Dónde duermen? ¿Dónde hacen sus necesidades? Vean esto. La crisis económica que se vive en Venezuela ha afectado a toda la población civil y esa crisis también ha golpeado el estómago de quienes hoy en día se encuentran presos en cárceles y comisarías. Sus familiares nos cuentan cómo es la vida de un recluso dentro de un calabozo en medio de condiciones difíciles de hacinamiento, salud, alimentación y convivencia. Con el tema de los alimentos es fuerte, los vecinos me están ayudando. Bueno, hoy una vino y le mandó el desayuno. Bueno, un preso nunca va a estar bien. Y él cada vez que habla conmigo o me dice que dice el abogado, que lo ayude. Bueno, que ellos son muy injustos porque de verdad yo soy de lejos, yo soy de Kibor y tenía que entregar la comida a las 9 de la mañana y de verdad el tráfico allá se hace una cola y no conseguí el pasaje completo y se me hizo tarde y tengo que esperar ahora del almuerzo para poder entregar la comida. Tengo que pasar todas las mañanas aquí para poder entregarle el almuerzo y de verdad... de comer tú? Sí, incluso uno pasa hambre, descuida a los hijos, porque yo tengo un niño de 3 años y mi bebé de 10 meses. Y yo siento que la estoy descuidando porque todos los días el viaje para acá y a veces se me hace difícil, tengo que durar hasta las 12, hasta la 1 aquí en Barquisimeto y se me hace muy complicado todos los días. En la Venezuela socialista, en las cárceles y comisaría no solo están presos comunes por los delitos de narcotráfico, homicidio, estafa, entre otros. También permanecen presos políticos, sí, lo escuchó bien, aquellos que por disentir del régimen de Nicolás Maduro son sometidos a tratos crueles por parte de policías y militares. Por ejemplo, según nos cuenta María Esther Rodríguez, a su hijo los policías nacionales lo detuvieron en las protestas del 16 de noviembre en Venezuela y estando en el sitio de reclusión, a los funcionarios no les bastó con golpearlo, sino que le obligaron a tomarse un desodorante. Bueno, este proceso ha sido fuerte y más a partir de ayer que me enteré de que lo obligaron a que lo amenazaron a que se tomara el desodorante que cargaba en el bolso, porque si no lo mataban. Y aparte de eso, la colonia se la regaron en la vista, tiene las 2 orejas moradas, verdes, golpeadas, lo arrodillaron, lo golpearon, mi hijo está lleno de tierra, lo maltrataron salvajemente. Actualmente en el país, el Foro Penal contabiliza más de 500 presos de conciencia que están privados de su libertad en cárceles y estaciones de policía. Mientras pasan los días, ellos sueñan con un cambio político y que su situación mejore para reencontrarse en libertad con sus familiares. En el 2018 se registró una intoxicación masiva en este recinto y el régimen de Nicolás Maduro lo negó. Los privados de libertad han realizado hasta huelgas de hambre dentro de la cárcel por los maltratos físicos, la mala alimentación y la insalubridad en la que conviven todos. Los familiares de esos privados llevan cada fin de semana comida para ellos. Amigos, a esta hora nos vamos al estado Lara. Queremos conocer de primera mano toda la experiencia que vivió para hacer este informe, este reporte, nuestro corresponsal allá en Barquisimeto, Ramón Vélez. Ramón, una de las cosas que más nos preguntamos es por qué el régimen de Nicolás Maduro tiene un sistema penitenciario tan malo, donde las madres, las abuelas, las esposas se quejan de esta situación tan terrible que les toca vivir las veces que tienen visita dentro de las cárceles venezolanas. Te escuchamos, Ramón.
Muchísimas gracias, Carla, por este contacto. Yo me encuentro en este momento desde la ciudad de Barquisimeto al centro occidente venezolano. La situación que nosotros hemos podido palpar en los sitios de reclusión es bastante delicado. Familiares deben ir a estos lugares para poder alimentar a sus familiares que han sido detenidos. Otra situación que se ha venido presentando en estos lugares de reclusión han sido directamente el tema del hacinamiento. Pues en estos lugares hay personas en donde la ley venezolana estipula que estén detenidas en las comisarías de policía 3 días. Sin embargo, hay presos que llevan más de 5 años en estos lugares. Una situación que han venido denunciando las organizaciones no gubernamentales que hacen vida no solo en esta región y que atienden a personas privadas de libertad, sino también organizaciones no gubernamentales a nivel nacional en Venezuela, específicamente el Observatorio Venezolano de Prisiones. Conversábamos con Beatriz Girón, quien es la coordinadora de esta organización. Ella manifestaba pues el tema delicado que se está registrando con la población privada de libertad en el país. Justamente las condiciones pues de hacinamiento son delicadas y esa situación ha conllevado a que los presos tengan enfermedades. Una de ellas ha sido la tuberculosis, una enfermedad que había sido erradicada de Venezuela y que ha aparecido debido pues a la mala alimentación y también a las condiciones en que se encuentran estos espacios en donde hoy en día se encuentran los privados de libertad. Familiares también han denunciado las malas condiciones en las que ellos están, precisamente a la situación de maltratos a los que son expuestos por parte de algunos custodios. Esto más que todo ocurre hacia las 2 cárceles que se ubican en la ciudad de Barquisimeto, que sería la cárcel David Viloria y la cárcel de Fénix, ubicada pues en el sector Valles de Uribana, al norte de esta ciudad del occidente de Venezuela. Un tema bastante complejo, lo que nos ha tocado ver. Familiares hacen esfuerzos para poder llevar la alimentación, aseguran que cada vez que les corresponde ir a los sitios en donde se encuentran sus parientes, pueden llegar a gastar hasta lo que significa pues en el país 2 salarios integrales. Esto significaría alrededor de unos $10. Este es el panorama de lo que se vive pues en la ciudad de Barquisimeto en cuanto a las condiciones en que se encuentra la población que está privada de libertad en el país. Otra de las cosas más llamativas es que la prensa no puede acercarse a los recintos penitenciarios, ni siquiera a 100 metros, a 200 metros. Hay una censura muy grande para que se conozca qué ocurre dentro de las cárceles. Esto producto de la administración que tiene la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Por eso a esta hora nos vamos a Caracas para que Natalia Roca nos cuente cómo pudo ingresar de alguna manera a esta cárcel, o por lo menos a las cercanías de la cárcel de El Rodeo, que está ubicada en Guatire, estado Miranda. Natalia, cuéntanos qué hiciste. Sí, amigos de Impacto Venezuela, gracias por el contacto. Yo pues estoy informándoles desde la ciudad de Caracas, la capital de este maravilloso pero caótico país. Este trabajo que realicé en El Rodeo, en una de las cárceles más peligrosas de toda Venezuela, en la región central, específicamente en el estado Miranda, en Guatire, es un trabajo bastante arduo y fue bastante conmovedor para mí. Otro de los trabajos que ha marcado muchísimo mi vida, sobre todo porque pues, estamos hablando de familiares que todas las semanas, como pueden, les llevan sustento alimenticio a sus familiares, indistintamente de las edades que tengan estas mujeres valiosas, pues hacen lo que pueden, les llevan lo que pueden. Ellas pues vienen desde otras partes del país hasta Guatire, hasta esta cárcel para llevarles comida. Ellas van vestidas con una franela de blanco, con blue jean, y tienen que entrar con sandalias. A ellas les revisan todas, todo su cuerpo les revisan para ver si tienen algún objeto punzante o algo que les puedan pasar a los presos. De hecho, les revisan también sus partes íntimas. No se respetan los derechos humanos de estos familiares, y es algo que a mí me preocupa muchísimo porque ellas realmente no tienen culpa, ¿no? Pero bueno, es una situación que en las cárceles de Venezuela no se respeta. Y bueno, por parte de los presos dentro de estas cárceles, ellos tienen que lidiar
áreas contaminadas, posetas sucias, ellos tienen que caminar por zonas donde hay pues excremento, hay paredes muy sucias, hay orina por todas partes. Esas son cosas que me comentaron sus familiares. Y algo que alarma muchísimo es sobre todo el tema de la tuberculosis, las infecciones pulmonares, esas infecciones respiratorias que pues están en el aire lamentablemente, y que son muchos de ellos los que se enferman y es bastante fuerte porque uno no puede hacer absolutamente nada. Los testimonios de los familiares son muy duros. Son mujeres venezolanas que no tienen el poder adquisitivo, y yo realmente valoro y admiro muchísimo la fortaleza con la que ellas tienen que lidiar y llevarles a sus familiares presos lo mejor, lo que pueden, y eso se aplaude. No pidieron pues que esa fuera parte de su historia, pero bueno, ellas de alguna manera lo han aceptado y han tenido que salir adelante. Entonces esa es la situación en las cárceles de Venezuela, sobre todo en esta cárcel tan peligrosa como la es El Rodeo. Desde Caracas, Venezuela, retomo el contacto para todos ustedes, amigos de Impacto Venezuela. A esta hora nos vamos a Venezuela porque queremos conocer lo que es tendencia en este país vecino. Saber, por ejemplo, que el día de hoy hubo una protesta en el Hospital JM de Los Ríos. Los niños están en riesgo de muerte en el hospital más grande de toda Venezuela. Escuchemos. Amigos de Impacto TVN, a esta hora hacemos un contacto desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado de Anzoátegui. Trabajadores del Ministerio de Alimentación están realizando una protesta debido a que denuncian presuntas detenciones arbitrarias. También solicitan mejoras salariales y señalan que los trabajadores de este ministerio pues son víctimas de acoso laboral en algunas de sus funciones, razón por la cual solicitan que los que están detenidos sean liberados y solicitan mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Alimentación para mejorar sus condiciones. Es la información que tenemos desde el estado de Anzoátegui para Impacto Venezuela. Por no conseguir antibióticos, ¿no?, para una infección producto de los catéteres de los pacientes que no tienen fístula. Esto sucedió en estos últimos 15 días y es lamentable que siga sucediendo, porque cuando hacemos el análisis de unidad por unidad, aún existen pacientes sin fístula, existen pacientes que le colocan un catéter hoy y a los 3 días está infestado, y esto pone indiscutiblemente en peligro la vida de ese paciente. Nosotros como fundación, en relación a la fístula, hemos hecho hasta hoy 135 fístulas, ¿verdad? Pero faltan muchos pacientes por hacérsela, porque es que una fístula en el sector privado vale $700. Es para hacer un llamado de atención al gobierno nacional, al Ministerio Popular de la Salud, para que tome en consideración las deplorables condiciones de salud, no solamente del Hospital de Niños, que es el hospital emblemático en Venezuela y de referencia nacional, sino de todos los hospitales de Venezuela. Hoy esta convocatoria se hizo hace 15 días y hoy, justo a la hora que estamos aquí convocados, llega un camión como una pantomima a bajar medicamentos, que de paso en otras oportunidades llegan los insumos en la mañana y en la tarde los sacan por la puerta de atrás y se los llevan. Entonces este es un engaño más a la población infantil, a las madres que están sufriendo por las condiciones de, primero, de salud de sus hijos, y segundo, porque no se logra dar una respuesta efectiva a las patologías que tienen nuestros pacientes. ¿Desde cuándo esperaban ustedes que llegara este cargamento Es que el problema es que en una administración seria aquí tendría que haber programado la dotación de insumos, no esperar que haya una protesta para que ustedes como prensa vean que aquí está llegando insumo. Entonces esto aquí no se sabe, porque aquí no hay programación, aquí van comprando dependiendo la protesta que haya. Actualmente el servicio de hematología está en funcionamiento a medias. El ministro de Salud y la dirección del hospital quedaron en que supuestamente ellos iban a arreglar el quirófano del servicio. Arreglaron el quirófano, pero el hospital sigue sin
reactivos para hacer las hematologías, para hacer los frotis que los niños necesitan. Nosotros tenemos que hacer las hematologías y las químicas por fuera, cuanto esto sale alrededor de 1.200.000 bolívares y nosotros no tenemos esa cantidad de plata para estar haciéndole esos exámenes a los niños mensual, semanal, quincenal, cada vez que ellos tengan tratamiento. La directora había quedado en que supuestamente ella iba a hacer hasta lo imposible por conseguir los reactivos y ya van desde enero hasta esta fecha y todavía nada de reactivos. El hospital sigue, las doctoras siguen trabajando a medias, al menos que las mamás hagamos hasta lo imposible para costear las químicas y las hematologías. ¿Cuáles son las condiciones sanitarias? ¿Cuáles son las condiciones sanitarias? Aún no tenemos respuesta alguna sobre los trasplantes de médula ósea. La Fundavenes nos llamó en enero cuando falleció el último niño en el lista de espera para decirnos que supuestamente íbamos a Turquía y hasta la fecha de hoy todavía no tenemos ninguna respuesta con respecto a los niños que van para trasplante de médula ósea. Suficiente y oportuna, de lo contrario, y de calidad sobre todo, y de calidad. De lo contrario no se cumple, no solamente existe el derecho a la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, la salud comprende una serie de factores, es un completo estado de bienestar biopsicosocial. Cada vez que entra un paciente acá, no solamente es la falta de insumos, la falta de servicios, la falta de recursos, que no los hay, que no los dotan, es todo un contexto social, es todo un contexto de país. Es el niño que llega acá a la sala de emergencia y tú le pides un laboratorio y no hay, que le indicas un antibiótico y quizás ese día hay, gracias a Dios, quizás no hay. Pero es el niño que tú le mandas un antibiótico y no tiene el dinero para comprarlo, o no tiene un techo en su casa que lo resguarde, o no tiene el papá el dinero para alimentarlo. La salud es todo. No solamente tenemos derecho a la salud, todos los niños tienen derecho al nivel más alto de calidad de salud posible. Estamos transmitiendo en vivo para nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle like a la campanita y suscribirse para que pueda conocer de primera mano la verdad que en Venezuela no se puede ver ni oír. De esta manera llegamos al final de Impacto Venezuela por el día de hoy. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.